empezamos con nuestra presentación. Ya sabemos, porque ya varias clases que estamos con esto, que en este capítulo, después de una introducción, hemos dividido en lo que es la matriz, las discontinuidades y el macizo rocoso, y en cada uno queremos saber algunas consideraciones y lo mecánico. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a manejar proyectos de ese estilo. Carreteras y taludes, túneles, puentes, otros taludes, presas, puentes sobre los macizos, ¿no? Entonces hay que empezar con la matriz y luego saber las propiedades mecánicas de un macizo. Nos ha quedado muy claro qué es un macizo, qué es la estructura, qué es la matriz y qué es mecánica de rocas. Entonces, en una primera clase de la matriz, y ahí hemos visto la petrografía, las propiedades físicas, la permeabilidad y la durabilidad y ciertos problemas. El 2.1, el 2.2, el 2.3, el 2.4 y el 2.5, que nos ayudan, son ejercicios muy simples, pero nos ayudan a entender lo físico de la matriz. Bien, ya hemos hablado sobre eso la clase anterior. Luego, la clase anterior también hemos empezado con las propiedades mecánicas y no hemos visto esta figura, pero esta nos ayuda ahora a visualizar lo mecánico detrás. Y hemos empezado con el criterio de Hooke y Brown de 1980. Una envolvente de falla nos habla de lo mecánico en una matriz. Y dentro de ese envolvente de falla, importante la resistencia a la compresión y a la tracción. Entonces hemos visto que hay una ecuación y ese envolvente de falla puede expresarse en función de sigma 1 y sigma 3 de esta manera o en función de tau y sigma de esta otra manera. Y especialmente hay un punto que representa la resistencia a la compresión uniaxial cuando sigma 3 es 0, por eso ese dibujo, y otro en el que sigma 1 es 0, por eso la tracción. La ecuación asociada con esta curva es esa de ahí, y ahí hemos visto qué es MI y la resistencia a la compresión inconfinada. Bueno, también hemos dicho que para llegar a esa rotura, en cualquiera de los casos, por ejemplo, en este caso de acá, pues hay una teoría por qué se llega a esta rotura y la forma, la teoría de Griffith y la propagación de microfisuras. Y hemos entendido esta relación. Cuando se aplica un esfuerzo en función de la deformación, resulta que hay un sector de cierre de fisuras, un sector estable, luego una propagación estable de fisuras y una inestable, termina volando. Hemos visto una imagen de eso, ¿no? Una roca que se comprime y explota. Ese es el comportamiento asociado con las microfisuras que van creciendo, ¿no? Y también hemos entendido que podemos nosotros medir el sigma en función de la deformación. Vuelvo a esto en un momento. Hablábamos de que dentro de lo mecánico y entendiendo ese paraguas grande del envolvente y Hooke y Brown, entonces aparece la resistencia a la compresión, a la tracción, más otros parámetros, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y hemos visto dos ejercicios para compresión uniaxial, y me he olvidado decir, aquí esto era para eso, y en una compresión uniaxial nosotros simulamos realmente eso y vemos y encontramos la falla, y además podemos medir las deformaciones y por tanto el módulo E, coeficiente de Poisson. Entonces ahí le hemos agregado a los ejercicios anteriores el 2.6 y el 2.7 sobre compresión uniaxial. Y ahora queremos revisarlos un poquito más a detalle. Son los que ya han resuelto
Han puesto en una hoja su nombre, la fecha en que estaban resolviendo aquello. Después de eso, al final del ejercicio han puesto su firma y el siguiente lo mismo. Y los tienen listos para entregar, ¿no? Están en PDF, entonces si en este instante abro, pues pueden subir. Pero no es todos los días que abro esas tareas. Algunos sí, algunos no. Van a tener mucho cuidado en no meter la pata y seguir haciendo los ejercicios. Bien, revisemos este ejercicio 2.6. Este ejercicio 2.6 dice, esta tabla, va, un segundito. Aquí está. Esta tabla dice es el resultado de un ensayo de compresión simple. Lo que acabamos de decir, se aplica una fuerza y hay una deformación tanto axial como radial. He visto la gráfica, he dicho es esta de acá. Se aplica una fuerza, dividimos entre el área y realmente tenemos un esfuerzo en megapascales y la deformación. Y tenemos la deformación en el eje 1 vertical y la deformación 3 en el eje radial. 3. Y eso involucra la deformación entre la longitud inicial. Perfecto. Y eso es lo que estamos midiendo aquí. La fuerza en kilonewtons y la deformación en milímetros, tanto axial como radial. Y son datos totalmente inventados, con cierta consistencia. La muestra en especial tiene un diámetro de 54,5 milímetros y una longitud de 108,8 milímetros. Y se espera que cumpla con las relaciones que especifica la norma. Y si no cumple, hay correcciones. Pero bueno, inicialmente solo decimos eso. Entonces, el esfuerzo va a ser la fuerza entre el área y la deformación, la deformación unitaria, la deformación entre la longitud inicial. Entonces, se hace ese cálculo. Si la fuerza es 1 entre el área que le corresponde a este diámetro, pues tengo ese esfuerzo en megapascales y va aumentando. 0,43, 1,29, 1,71, 2,14, 2,57, 2,79 y 2,79. Entonces, ¿qué quiere decir que se mantenga eso? Que ahí llegó a la falla. Y seguro después de eso explota, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y además está la deformación en Z y en R y se tienen los valores entre estos milímetros y la longitud inicial de nuestra muestra. Una longitud es L y la otra longitud es D, dependiendo si estoy en Z o en R. Entonces ahí hay unos valores. Y la primera idea, hallar la resistencia a la compresión simple. Consecuencia, uno dice, tiene que ser estos valores. Aquí solo hay un error, dice 2,76, es 2,79. La resistencia es el máximo valor. En esta gráfica quiere decir que tenemos estos valores aproximados y este último, ¿no? Como se puede ver uno y un siguiente, entonces ese es el 2,76. A eso se refiere la resistencia a la compresión de la roca intacta. Y eso para una relación L sobre D, ¿qué he hecho? 2. Y digo, ya tengo un problema con ese 2. ¿Por qué tengo un problema? Porque no cumple la norma. Porque la norma dice L sobre D debe ser 2 entre 2,50 y 3. En este ejercicio en especial dice, yo quiero reportar con L sobre D 3. Si bien hice el ensayo así, quizá no tenía otra opción porque mi núcleo no daba más, no porque corté mal. Entonces utilizo algunos criterios. Por ejemplo, el criterio de Brooke. En este ejercicio dice, no dice nada.
pensé que no me acordaba, que decía cuál criterio. Bueno, son dos que hemos visto. Y dice, entonces, la resistencia a la compresión de cualquier roca tiene que ver con la de L sobre D igual a 2, o en otras palabras, D sobre L algo, y con esta relación. Entonces uno dice, no hay problema, yo he medido una o quizá la otra, dependiendo del caso. En este caso, esto he puesto 276, por lo tanto, esta otra, para esas otras resistencias, para esa otra no resistencia relación, la de 3:1, sale 2.64. Entonces, si hubiera hecho el ensayo con esa otra esbeltez, hubiera cambiado la resistencia a la compresión. Y esa es la manera en la que se trabaja en laboratorio. ¿Tienen alguna pregunta? Ingeniero, una pregunta. En el esfuerzo máximo, ¿por qué se considera 276 y no 279? ¿Por qué me he equivocado al pasar de un lado a otro? Ah, bueno, está bien. Pero en realidad tendría que ser 279, ¿verdad? 279, ¿sí? Listo. Gracias, ingeniero. Bien. Luego, este ensayo ha medido los valores, ¿no? Esa es la idea, medió los valores laterales, ¿no? Conozco aquello. Y puedo ver los esfuerzos y las deformaciones. Conozco los valores. Entonces me acuerdo de mi gráfica. Digo, he ido midiendo el esfuerzo sigma, no me olvido, en función de la deformación axial y la radial. Aquí he expresado eso como R y Z. Entonces realmente puedo escribir aquí ese epsilon, Z y este lado epsilon R. Excelente, está bien, eso es correcto. Y así como yo medí diferentes puntos aquí, son diferentes puntos que los acabo de calcular y estos últimos son esos. También puedo ver diferentes puntos acá, ¿no? O sea, sigma en función de epsilon y sigma en función de epsilon R, epsilon Z y epsilon R. Entonces aquí también para los mismos valores de sigma, eso es clave aquí, tienen esos valores. Alguien acaba de escribir las deformaciones son más pequeñas. Creo que estas deformaciones son multiplicadas por 100%. Están en porcentaje, ¿no? Ahí están. Entonces, los valores que les salen al hacer las deformaciones deben ser 100 veces más pequeños, pero al expresar en porcentaje, tengo estos más grandes. A eso quizás se refieren con el comentario que he hecho. Pueden. Chukimia, ¿puedes comentar eso? Ok. Bien. ¿Qué otra cosa entendemos acá? Que exactamente esos valores, al hacer la gráfica, esta de acá, sigma en función de epsilon, es esta de acá, sigma en función de epsilon, con sus propios valores. Y esta otra
¿Dónde va? Al otro lado. Esta otra, sigma en función de epsilon, pero el radial es esta otra de acá. Entonces, están separadas de esa manera, pero se refiere a eso. Muy bien, y si yo recuerdo tengo varias maneras de medir el módulo E. Una de las maneras representa tomar este punto con el de la falla y la pendiente S es una pendiente, pero esa es la menos común. Otra es tomar la mitad de los puntos y con esa mitad pasar una tangente por esa mitad. Y la otra es agarrar la porción recta. Y la mayoría de las veces la pendiente y la porción recta van a dar lo mismo. Entonces, ¿qué pasa si tomo la porción recta? Le voy a cambiar de color a los puntos. Y digo, en este caso, la porción recta va a significar así a ojo de ese punto a ese punto. Y los equivalentes para los mismos esfuerzos son ese punto y este otro punto. ¿Verdad que sí? Y entre esos dos puntos, yo voy a poder saber aquí cuánto es el delta sigma. Y entre este punto voy a poder saber cuánto es el delta epsilon z. Entre esos dos. Y lo mismo este otro lado, es el mismo delta sigma. Y entre estos dos puntos yo voy a saber el delta epsilon r que le corresponde a ese mismo delta sigma. En el sector elástico. En este ejercicio me dice, eso quiere decir, porque estaba dibujado así estos datos inventados, que es muy fácil de ver sin necesidad de hallar uno u otro. Lo elástico, lo lineal, está entre este punto, y en el otro de aquí a aquí, los mismos puntos. Entonces eso equivale a lo que acabo de decir, encontrar dos puntos elásticos. Entonces tengo que hallar el delta sigma, el delta epsilon y el delta epsilon r, y de esa manera voy a poder calcular el E y el coeficiente de Poisson. Si esto está en porcentaje, tengo que tener obviamente cuidado con aquello. Entonces, en este caso me dice cuánto será el delta sigma. Y de ahí viene que este valor es 2,57 y el otro es 1,29. ¿No? Eso es lo que tengo acá. Entonces ya conozco el delta sigma. ¿Y cuánto será el delta epsilon acá? Entonces ahí el delta epsilon resulta que es el R es este valor menos ese valor. ¿Y de dónde sale ese? Si conozco esos sigmas, por supuesto, de esta tabla, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los valores que corresponden a lo elástico y cuáles son los epsilon? Entonces, ahí está. Y lo mismo en este. Entonces, de esa manera, conozco el delta epsilon y el delta z. Si yo divido esos, es la definición de coeficiente Poisson. Y si está en porcentaje o decimal, eso sí que es lo mismo. Entonces, de ahí sale que en este caso el coeficiente es 0,40, gigante, por los datos tomados asumidos. Si quisiera saber el valor de E, es el delta sigma entre el delta epsilon, pero no en porcentaje, ¿no? Ahí tengo que tener cuidado. Y ese sería el valor de E. Entonces, esa es la manera en la que se trabaja. Ese es el concepto detrás de esto. ¿Alguna pregunta? Inge, buenas tardes. La parte recta siempre va a ser la parte elástica lineal. Miro aquí y he entendido que el comportamiento tiene unas fisuras cerrándose y a continuación unas fisuras estables, entonces una parte recta. Y es esa parte recta la que nos interesa para hacer el cálculo de E y del coeficiente de Poisson, evidentemente.
Inge, una consulta. Adelante. El E, tanto para las deformaciones axiales y las deformaciones radiales, ¿son el mismo para la parte lineal o elástica? Tienen que ser, ¿no? Si no, no tiene sentido. O sea, ¿por qué? Aquí vamos a repasar aquello. Yo he tomado este punto y he dicho, esa es la parte donde estoy haciendo el cálculo para I. A ese delta sigma le corresponde un delta epsilon. A ese delta sigma le corresponde un delta epsilon. Ahora, en la otra deformación, para ese mismo incremento de delta sigma, pues paso la línea y le corresponde un valor de E, y para ese mismo incremento paso la línea, y este delta epsilon tiene que ser para ese mismo incremento. Si no, no sirve, ¿no? Entonces, porque el coeficiente de Poisson es delta epsilon R sobre delta epsilon sigma. Entonces, no es que yo puedo agarrar cualquier delta, ¿no? Tiene que ser el que se produce con el mismo incremento de esfuerzo. Entonces, la respuesta es sí, tiene que ser para el mismo delta sigma. Y en el ejercicio, ese delta sigma, en una y otra gráfica, es el mismo aquí, y de ahí viene uno y otro valor para el mismo delta sigma. Bien, otra cosa. Bien, luego estaba el problema 2.7 que también lo ha hecho y lo tienen resuelto. Dice, se ha realizado un ensayo de compresión simple en una muestra de roca intacta de diámetro NQ 4760. ¿Qué es NQ? No importa, pero ahí me dices 4760. Entonces digo, esto no cumple la norma de entrada. Tenía que ser 54 y es más delgado. Igual voy a hacer y después corregir. Y la altura es 100 de altura. Entonces, perfecto, eso es lo que tengo, ese es mi núcleo. Entonces lo meto a la compresión y sale 100 megapascales. Pregunta, ¿cuál es la resistencia a compresión simple de la misma roca cuando tiene un diámetro 54, es decir, cumpliendo la norma, y una esbeltez de LD cumpliendo la norma? Y ahí dice, utilice los criterios, todos los criterios que haya visto. Eso es en el fondo cuando utiliza estos nombres. Entonces, ¿qué dice el ejercicio? Dice, vamos a utilizar ambas ecuaciones. ¿Dónde está la primera ecuación? Es esta de acá. ¿Dónde está la segunda ecuación? Es esta de acá. ¿Y cuáles son las ecuaciones? Esta. Un R0 igual a un R1 y en función del DL. Esta otra igual a un R0, un R en función de DL. La diferencia es que este caso corresponde a la resistencia para D sobre L1 y esta otra para D sobre L05 o L sobre D2. ¿Y qué hemos hecho? Hemos obtenido una muestra que tiene un LD de 2.11. Esos son los datos. 2.11. No es, aquí no es 2. Y en especial me pide para 2. ¿No? Dice aquí para L sobre D, no 2, 250, perdón. 250 para cumplir la norma. Entonces debo hacer la corrección y debo saber qué tengo con relación a la ecuación. Entonces no es nada difícil. Aquí tengo este valor de L sobre D sobre L igual a 1. No es lo que he obtenido porque he trabajado para el L sobre D 2.11. Entonces, lo que tengo en el primer caso es esto y debo obtener este en primer lugar. Entonces, solo despejo la ecuación, despejo el R1, el 100 que es este valor porque me ha dado eso, para estos datos que corresponden a mi muestra. Entonces, el R1
Si mi muestra tuviera L sobre D1, saldría 113. Por eso dice, esta resistencia es 113 para L2 sobre 1. Pero si ya tengo este valor, ahora puedo hacer maravillas con esta ecuación. Si ya tengo ese 113, ahora aquí pongo el L sobre D que quiera, y en este caso sale 98. Entonces, con la primera ecuación, 98,11. En la segunda ecuación me dice, ¿qué tengo yo? Y otra vez, no tengo porque este es L sobre D2. Entonces, lo que tengo es esto. Despejo este valor y ese sale, en este caso, 100.63. Si tengo este, para otro L sobre D el que me pide, utilizo eso, y para el 250 que me pide, 98.11. Son otra ecuación empírica, pero sale lo mismo. Es lógico, ¿no? Que unos u otros autores den lo mismo. Entonces aprendo que prácticamente es lo mismo usar una u otra ecuación y la corrección por esbeltez está lista. Entonces, ¿qué quiere decir eso de esta primera corrección L sobre D? Esto de acá no es lo mismo comprimir esta muestra que esta. Las resistencias son otras, por eso hay que ponerse de acuerdo en un L sobre D. Y después viene la corrección por diámetro. Esto de acá no es lo mismo. Aunque tengan la misma relación L sobre B, la que acabo ya de hallar, pues no es lo mismo en otros diámetros. Entonces, igual otras resistencias, aunque la esbeltez sea la adecuada. Entonces, ahí viene otra corrección. ¿Cuál es esa otra corrección? Esta de acá. Dice, Hooke y Brown, del 80, proponen que la resistencia a la compresión sea la resistencia a la compresión con un diámetro de 50 por 50 sobre el diámetro al que se ha hecho la compresión a la 0,18. ¿Qué tengo en este caso? Tengo un diámetro que es de 48 y he hallado una resistencia que es esa. Ahora, ¿cuál es esa resistencia para ese diámetro con la esbeltez adecuada? Pues 98.11. Podría yo decir para otra esbeltez, pero con la esbeltez adecuada, 98.11. Entonces, lo que hago es despejar eso. Despejo y utilizo los valores, entonces sale 97.25 a 50. Pero yo no quiero a 50, quiero a 54. Entonces, vuelvo a utilizar la ecuación, pero como ya tengo el de 50, utilizo el de 54 y listo. Realmente, el valor que debo reportar en este caso no es 100, es 95.91 con las consideraciones de diámetro y de esbeltez que la norma me pide. Hay siempre esa variación, pero la norma me pide eso para que en todas partes del mundo obtengamos el mismo valor para la misma roca y cualquier cosa que hagamos con eso en el macizo es estándar. No es cualquier valor. Uno 108, el otro 80 y complica la vida. No, siempre el mismo. Esa es la clave y nos va a servir para más de mecánica de rocas. Bien, eso es lo que han hecho. Entonces he resumido los conceptos y quizá tienen alguna pregunta, ¿no? Con lo que han escuchado y con lo que han resuelto, pueden preguntar. Una consultita, Inge. Adelante. La corrección siempre es secuencial, ¿no? Primeramente la esbeltez y luego el diámetro, ¿verdad? No, no necesariamente. La idea es que uno cumple las condiciones del esbeltez y diámetro y en la forma lógica que lo he explicado parece, ¿no? Pero no necesariamente. O como corregir por diámetro y luego esbeltez, ¿no? Y me tiene que salir lo mismo. Tienes que probar y siempre, dependiendo qué estés manejando, usar los criterios bien y a veces tienes que ir al otro lado, ¿no? Por el otro lado.
Y primero corregir el diámetro y luego la esbeltez. Pero para las cosas comunes, uno corrige primero la esbeltez, luego el diámetro y está tranquilo. Pero son conceptos. O sea, si uno en la vida tiene cierta cosa y tiene que primero corregir el diámetro, corrige primero el diámetro sin asco con la ecuación adecuada, ¿ok? Está bien, Inge, gracias. Y seguramente va a salir lo mismo. No he probado. Ingeniero, una duda más, por favor. Adelante. Para hallar el esfuerzo de 50 milímetros, ¿no deberíamos haber usado 100 megapascales en un diámetro de 47? Puedes usar 100 si quieres. Y eso es lo que también acaban de preguntar. Puedes, tranquilo. Si usas 100 milímetros, o sea, perdón, no 100 milímetros, va, 100. Pondremos eso. Si uno agarra y dice, vamos a ponerle de otro color, de este color. Y uno dice, este no es 98, es 100. Puedes, eso es lo que digo, no hay problema. Y ese valor, imaginémonos, o mejor calcúlenmelo, por favor. ¿Cuánto saldría eso? 99.12 me sale. Perfecto, sale 99.12. ¿Has usado bien la ecuación? Sí. Ahora, la pregunta, y eso es lo que respondí hace un momento, ¿qué significa eso? Significa que la resistencia a compresión de una muestra que tiene 50 milímetros de diámetro es 99.2. ¿Y qué esbeltez? Ahí está la clave. El que preguntó puede buscar qué esbeltez tiene esta de 99.12. ¿Cuánto es L sobre D? Con calma puedes buscar en el ejercicio. Mm. 2.11. 2.11 o 12, ¿no? 2.11. Entonces, ¿puedes usar 100? Puedes, por supuesto que se puede, es cuestión de usar la ecuación, pero 100 es ¿para qué? Para L sobre D, 11. Este ejercicio no quería ese valor para L sobre D, 11. Quería, ¿para qué? Para L sobre D, 2.5. Por lo tanto, ¿qué valor es el adecuado para obtener eso? 98. ¿Responde a tu pregunta? Sí. Perfecto. Entonces, para Álvaro Ceballos, que preguntó el otro, ¿te queda más clara la respuesta a tu pregunta? Inge, gracias. Perfecto. Bien, entonces están listos esos ejercicios. Ahora queremos ver más. Acabamos de ver que la resistencia a la compresión, muy, como parte de este criterio de Hooke y Brown, se mide del ensayo de compresión simple. Pero también se mide del ensayo de carga puntual, del martillo Schmidt y del ensayo triaxial. Vayamos a la compresión simple. Entonces, dice aquí, vayamos, ya hemos visto a la carga puntual. Entonces dice ensayo de carga puntual. Equipo, una pequeña prensa, un gato hidráulico, y esa es tan pequeña que puede transportarse. Esta es una propaganda, por eso un maletín donde se mete todo aquello y una persona llevando ese maletín. Claro y obvio, el tamaño, para eso es. Y voy a poner yo mi roca, mi núcleo en esa prensa. ¿De qué manera voy a poner eso? Aquí está otra vez mi prensa pequeña, aquí está mi gato y cuánto voy a medir de esfuerzos y voy a poner mi núcleo así. Y va a tener unas puntas. Esas puntas, por supuesto, tienen que tener ciertas condiciones del ensayo, ¿no? Entonces no tenemos que saber de memoria, pero miren, ángulos sí se tiene
cómo son las puntas, ¿no? Y por supuesto, cada roca y núcleo que yo utilice, así como la compresión tenía una longitud sobre diámetro, aquí también debe cumplir ciertas condiciones. Si yo veo que este es el diámetro, tiene que haber una longitud y ahí aplicar la carga puntual, y esa longitud tiene que ser más de 0,5 de D para que funcione bien. Aquí dice lo mismo con otras palabras, no me preocupo mucho, y además dice se necesita un mínimo de 10 especímenes por muestra. No solo es una, son 10. Y rompo y algo va a pasar, también me va a servir para hallar la resistencia a la compresión de la roca intacta. Bueno, en este ensayo lo clásico es eso, es lo correcto, pero a veces yo tengo otro tipo de rocas, y aquí estas fotos me muestran eso. A veces tengo este caso, que es lo normal y así se hace, pero a veces por X o Z motivo tengo que utilizar esta otra forma. A veces no tengo cilindros, tengo estos de acá, unos volúmenes definidos, unos paralelepípedos, lado ancho, cubos, y a veces nada de eso. Tengo esto de acá. Entonces digo, este es el estándar, pero la verdad es que la norma dice que se puede tener varias condiciones. Aquí están. Esas condiciones representarán poner la muestra así, la carga P, cumpliendo las relaciones L sobre D, o la carga PI, también cumpliendo unas relaciones de D con el ancho, con un ancho W, que no tenemos que saber de memoria, es cuestión de laboratorio. O la puedo poner de este otro lado, o incluso puedo hacer esto de esa forma. Perfecto. Pero el ensayo me dice, detrás de esto, la base, ¿sí? La base es este caso. Por lo tanto, estos otros son posibles, pero tiene que haber algo equivalente detrás. Y esta figura muestra eso. Dice, ¿puedo yo utilizar este tipo de rocas? Se puede utilizar. Donde hay un alto D y la carga puntual está separado un alto D. Además, puede haber un ancho W. Perfecto. Hay las relaciones que debe cumplir y se rompe y bien. Pero cuando se rompe eso, tengo que yo llevar a un diámetro equivalente. ¿Qué sería equivalente de esta forma? Porque esa es la base, ¿se acuerdan? Entonces, ¿podrían ustedes decirme el área que se rompe aquí? ¿A qué área que se rompe aquí sería equivalente? Esa es la clave. Vuelvo aquí y digo, cuando se rompa eso, el área que se rompa va a asociarse con esta de acá. Puedo achurarla incluso. O sea, va a ser a esta altura, ¿no? Eso queda claro, a esa altura, pero equivalente a esta de acá. Y el área es pi cuartos. ¡Qué desastre! Un segundo, encima de eso. El área va a ser pi cuartos por ese diámetro elevado al cuadrado. Ese es el área, y ese es el área que se va a romper, ¿no? Se imaginan, se quiebra y el área rota, pi cuartos d al cuadrado. Ahora, ¿cuál va a ser el área rota aquí? Otra va a ser W por D. ¿Cuál va a ser el área rota aquí? También, ¿no? Cuando se parta así, va a ser D por W.
¿Y cuál va a ser el área rota aquí? Aquí está. El promedio de W1 por W2. Y ese es un área rota. Entonces, aquí digo, se va a romper un área y el área rota equivale a un diámetro. Aquí se va a romper otra área, pero equivale a un diámetro. Y esto es lo que me ayuda a ver todo eso otra vez. Es lo mismo. ¿Qué área se rompe aquí? Cuando aplique con la carga puntual, un equivalente a esto. Pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Puedo yo hacer aquí y se rompe el área D multiplicado por W, D por W. Pero esa área, ¿a qué equivale? Es D por W, ¿a qué equivale en círculo? Porque la base es el círculo. Por eso se dice, esto tiene un diámetro equivalente. Y este otro se rompe también D por W. ¿Y a qué área equivalente equivale? Entonces hay un diámetro equivalente. Y este otro se rompe también en un área igual a esta, que puedo calcular D por W y W ser W1 más W2, el de arriba y el de abajo, y también tiene un diámetro equivalente. Entonces sí hay, a pesar de que puedo poner de varias maneras, sí hay un diámetro equivalente, ¿no? Esa es la idea. Déjeme ver un segundito aquí, que hay gente esperando entrar. Bien. Todavía sigo comentando y ahora digo. Entonces, en este ensayo, que he entendido cómo funciona, tengo que hallar un índice y se llama el índice de carga puntual, IS, índice de carga puntual, y se escribe como la carga P que necesitaba para que eso se rompa entre el diámetro equivalente, como si fuera un círculo al cuadrado. Porque en algunos no es diámetro. Solo en un caso es diámetro, en el otro se vuelven secciones rectangulares. Entonces, por eso dice el diámetro equivalente. Entonces dice, ese diámetro equivalente, si estoy haciendo en lo común, el diámetro es el mismo, pero si resulta que son las otras secciones, entonces esas otras secciones son W por D. Y el área equivalente, nunca me olvido eso, todas esas áreas representan verdaderamente W por D y eso equivale a pi cuartos por el diámetro equivalente al cuadrado. De ahí que el diámetro equivalente sea 4 veces W por D entre pi, que es lo que está aquí. Es solo un diámetro equivalente. Entonces vuelvo a ver esto y digo, esta es la base. Y ahí se calcula P entre diámetro al cuadrado, eso es lo normal. Si no utilizo un núcleo así, lo utilizo así, igual se rompe. Y lo que se rompe es un área de D por W. Entonces, para la ecuación tengo que utilizar el diámetro equivalente a D por W. Y en esta otra, igual se rompe D por W, entonces diámetro equivalente de D por W, y aquí D por W. Pero D por W es variable porque el W es el promedio entre el de arriba y el de abajo, digamos, ¿no? Y el diámetro, el D, la distancia entre punta y punta. Y no hay problema. Entonces puedo yo hacer los cálculos. Y una vez que he hecho ese cálculo, y después de esto los dejo preguntar, he calculado el IS, es lo que me dice aquí. He calculado el índice de carga puntual no corregido para un diámetro equivalente. Igual que antes, tengo que hallar el IS para un diámetro de 50 milímetros. Y el IS por un diámetro de 50 milímetros es el IS que he hallado por un km. Y el km tiene esta forma. D sobre 50 a la 0,45. En otros libros, en este de acá, dice, ese no es KMCF, pero es igual, es el D sobre 50 sobre 0,45. Y aquí solo dice D, entiendo que por supuesto es el DE.
el que realmente entra acá. Son ecuaciones fáciles, simples, que me ayudan a pasar de IS al IS 50. Y por último, lo que quiero es hallar la resistencia a la compresión. Entonces, ese IS 50 por K, ese es variable. En la ST me dice que ese K es eso. 6.6817 logaritmo natural de D menos 3.09. Y esa es la manera. Entonces, si vuelvo atrás, digo, en estos ensayos calculo P, divido entre el diámetro equivalente al cuadrado, ese es el IS, multiplico por un factor y encuentro el IS 50 y multiplico por otro factor y encuentro la resistencia a la compresión. Bien, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Inge, aquí ya no hay correcciones por diámetro y esbeltez, ¿no? Hay, porque siempre es importante. La primera idea es que tu diámetro y esbeltez lo consideras aquí y haces el ensayo de esa manera. La segunda idea es que el diámetro que has obtenido puede ser cualquiera y tienes que llevar al diámetro 50 y corriges y cambias de diámetro al 50. Y después aparece este K que tiene que ver con el diámetro, entonces siempre hay esa idea, siempre depende del tamaño de la roca. Bueno, a veces permite hacer unas y otras cosas, pero hay esa corrección, está implícito en esas ecuaciones, ¿no? El diámetro y la longitud. Pero no en las mismas, no se utilizan las mismas ecuaciones de compresión. Entonces estas fórmulas ya me garantizan la esbeltez y el diámetro, ¿no? Sí, ahí está. Que hay que cumplir con una longitud y un diámetro. Y hay que usar el diámetro y cambiarlo adecuadamente del DE al D50. Bien, y luego hay que tener cuidado en lo siguiente. Hay que tener cuidado en que a veces se rompe la roca, pero no se rompe igual. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es que cuando se rompa nos dé una sección que conozcamos, ¿no? W por D, y esa pasa al diámetro equivalente y hacer cálculos. Entonces uno dice, por ejemplo, yo puedo romper y se rompe así, está bien. Pero ¿y si se rompe así la roca? ¿O si se rompe así? Entonces estos últimos, esto ya calcularía con otra sección. Entonces digo, no, esta no sirve. Si se me rompe así, ese ensayo no vale. Si se me rompe así, no vale. Lo mismo aquí. Si se rompe así, es W por D. Y si se rompe así, no. Ahí había otro esfuerzo, otros valores. Igual lo mismo aquí, ¿no? Entonces, si espero que sea W por D ahí y se rompe así, no sirve. Si se rompe así, no sirve. Y aquí, bueno, aquí queda la otra idea. Entonces, cuando uno ve el montón de rocas de cualquier tamaño, nunca hay que olvidarse que son varios ensayos los que uno hace. Y en esos varios ensayos que uno hace, 10 a veces 20, uno empieza marcando y dice, voy a poner en este punto y al otro lado también el punto y espero que vaya a romperse por ahí. Entonces, entre el de arriba y el de abajo, yo tengo un W1 y en promedio un W. Y la altura de punto a punto es D. Y lo mismo para cada uno de estos que son la misma roca y puedo saber. Luego parto cada uno y no necesariamente va a salir bien, ¿no? Puede ir por otro lado. Entonces, tengo que tener cuidado de cumplir la norma y que se rompa por donde debe romperse. A eso se refiere.
Es importante distinguir cuál es la porción que se rompe. Veremos el video asociado y después pueden hacer unas preguntas. Entonces, corre el video. Varias muestras, varias rocas, el equipo, lo que acabamos de ver. Puede hacerse varias pruebas y la clave es distinguir por dónde se rompe y hallar el área equivalente, el área que se ha roto y adicionalmente el diámetro equivalente. Y ahí viene la idea de medir los especímenes, ¿no? Por supuesto, y eso es lo primero que aparece. Y miren los que se van a probar, todo lo que hemos dicho. Y por supuesto ahí vienen las unidades, ¿cómo se dice? Las precisiones, pero con los conceptos que hemos hablado. Pueden ser rocas de cualquier forma las que terminen probándose. Y bueno, aquí está nuestra primera prueba, el clásico, el ensayo diametral, y se nota cómo se mueve el gato hidráulico, va aumentando la fuerza, se ve el valor, ¿no? Subiendo y uno va moviendo adecuadamente el gato a una cierta velocidad y se rompió. Y ahí ha quedado marcado el valor máximo. Listo. Segundo ensayo. Es otra roca y esta va a ser probada como se puede ver. Y otra vez se va moviendo el gato. Va subiendo la fuerza. Y listo, y quedó marcado el valor. Este es el otro bloque. Se ve claramente cómo está funcionando. La misma idea. Y lo último. Perfecto. Entonces hemos entendido muy bien cómo es que funciona y ahí nos habla del diámetro equivalente y todo aquello. Pero además nos dice, mire el área, cómo puede medirse. Y nos dice, podría entenderse como hemos visto, pero también podría medirse en un planímetro. Entonces, miren, esa es nuestra muestra y, bueno, aquí es bastante evidente, pero se utiliza ese planímetro luego de dibujar el área en un planito del que necesitemos y a continuación uno simplemente utiliza el planímetro y al girar e ir por esa línea dibujada va a darnos el área. Es una forma de medir el área. O aquí dice, si no miden un planímetro, aquí dice este papel tiene una cuadrícula. Igual en esa cuadrícula se está contando esos cuadrados y se estima cuál va a ser el área. Es una manera que dice la norma. Nosotros no nos complicamos. Nosotros decimos, vamos a calcular el área que se ha roto y vamos a pasar la equivalente con estas
ecuaciones, ¿no? Esa es básicamente la idea, y ahí están los valores de diámetro, WP, diámetro equivalente, y así se calcula. Excelente. Y hay un ejercicio, dice, en ese ejercicio se ha hecho un ensayo de carga puntual, y aquí escrito, la muestra utilizada tenía una sección de 45 por 100 y fue colocada en la prensa con una distancia entre las puntas de 45 milímetros. El lado de la muestra. La muestra falló con una carga de 5.14 kilonewtons y se pide determinar la resistencia a la compresión simple. Entonces aquí me dice, aquí este lado era 45 y en esta muestra era 100. ¿Cuánto el largo? No sabemos. Es un caso aquí solo para entender cómo funciona. Entonces, en la carga puntual resulta que se ha roto, y el área que ha roto, y esa es la clave, no se olviden, el área que ha roto, en este caso, es esa de ahí. Por lo tanto, el área rota es D por W, 45 por 100, en este caso. Ha tenido que ser más largo, ¿no? Entendemos. Y quizá esos 100 son 10 centímetros, puede ser, ¿no? Que haya habido un elemento así, quizás son más pequeños los más comunes, pero ahí está. Y ahí está el cálculo del D, del IS y de todos estos factores. Y hay un valor estimado de esta resistencia a la compresión de la roca intacta. ¿Tienen que practicar? Por supuesto que sí, tienen que practicar y resolver aquello. Bien, ahora sí pueden hacer sus preguntas. Una preguntita. El diámetro equivalente es el diámetro de una circunferencia que tiene igual área a la sección que estamos analizando. Sí. Me equivoco. Eso es. Y una preguntita, o sea, en el video nos ha mostrado que están midiendo el área de maneras un poco manuales, un poco antiguas, ¿no? O sea, contando cuadritos o, bueno, ese planímetro, ¿no? Pero también se puede, digamos, medir el diámetro y utilizar pi por diámetro cuadrado sobre 4 o ponerlo en un programa tipo AutoCAD para calcular su área. ¿Y en qué afectaría, digamos, las diferencias en la precisión de esa área en el estudio de rocas que estamos haciendo? Como todo en la vida del ingeniero civil en este sector, la respuesta es esas diferencias. Ha habido varias personas que las han calculado y las han puesto en la norma. Y nos avisan qué hacer en base a la norma. Eso es todo, eso es lo que deben ver. Ahora, no es que hay que olvidar que nosotros no estamos viendo el detalle de la norma, ¿no? Si viéramos la norma, cada ensayo nos tomaría mucho más tiempo. Estamos viendo la idea general de medir el área. Y estos videos traen ciertas normas incorporadas, entonces tú no debes preocuparte. Tú dices, si yo voy a irme a un laboratorio y me toca, no a todos nos toca, pero si te toca a ti, pues debes recordar que debes leer la norma para hacer esas cosas que estés preguntando. Y si es que te toca pedir un ensayo, debes solo preguntar qué norma van a usar y confiar en que el valor es adecuado. Y si es que eso es todo, nada más, entonces a esta altura solo decimos eso. La norma pide ciertos criterios, el concepto es hallar el área y dependiendo cómo se mida, la norma dice utilice tantos decimales, reporte con tanto y quédese tranquilo. Aquí, por ejemplo, ponemos 27.92 y la norma puede decir
Como ha medido usted, nunca reporte 2792, anote 30. Y anote 30 sin asco, porque su planímetro le ha dado eso. Y uno dice, y si yo midiera en AutoCAD, que no es tan fácil tampoco, en el sentido de que la muestra ha fallado, ha explotado, son varias cosas, ¿no? Entonces uno podría medir 27.92 y decir es más exacto, podría, pero no tiene sentido porque la roca de al lado le va a medir 31 y la otra 26, entonces es solo eso. La respuesta, resumiendo, es estas cosas de precisión tienen que ver con la norma y no es mi objetivo ese, solo el concepto. ¿Ok? Bien, entonces eso nos lleva a decir que ya sabemos para la resistencia a la compresión en este contexto, la compresión simple y la carga puntual. En el resto de la clase vamos a ver el martillo Schmidt y después el resto. Entonces vayamos al martillo Schmidt. Este es un martillo Schmidt, un esclerómetro. Resulta que hay los martillos N y hay los martillos L y más otras denominaciones que tienen que ver con escalas y otras cosas, pero en forma general el N y el L. ¿Y cuál es la diferencia en estas nomenclaturas entre el N y el L? Entre el N y el L es la energía de impacto. Veo aquí en newtons por metro, uno da 2.2 y el otro da menos energía. Perfecto, entonces está bien. El típico para rocas es el L. Y el típico para el N es el hormigón. Entonces, si uno utiliza un esclerómetro, para medir la resistencia del hormigón, es el N. Pero si va a medir resistencias en roca, es el N, energía de impacto. ¿Y cómo es eso de energía de impacto? Los esclerómetros o martillos de Schmidt tienen dentro una varilla y esta varilla pues viene asociada con que golpea nuestra roca con una energía y rebota. Y ese rebote es el que se mide y por eso hay una energía. ¿Cómo es esto? Uno se va a campo, agarra su martillo Schmidt, ve la roca, estamos en matriz y golpea. Y ahí rebota y agarra, tiene un botoncito aquí, presiona y después ve su escala. El video de eso es muy simple. Este es solo una prueba, ¿no? Pero nos ayuda a ver cómo funciona. Entonces, corre, miren nuestro martillo. Y ahí está golpeando. Tiene una energía, se carga el martillo y luego rebota. Ahí está cargado. No es el mejor video, pero la idea es esa. Puede uno cargar y después golpea a la roca, ¿no? Eso es todo. Y a eso se refiere un golpe. Y detrás hay una escala y uno mira la escala. En este dibujo, la escala está ahí, no en este dibujo, en esta figura. Entonces, uno puede dar varios golpes y varios rebotes y mira el rebote, es manual. ¿Cuánto ha salido? 37. Vuelve a hacer, ¿cuánto ha salido? 30. ¿Cuánto ha salido? 40 y va midiendo. Y la norma le dice, mire, haga lo siguiente. O sea, no es exactamente lo que hemos visto en el video. Hay muchas normas, personas, apellidos, la ISRM, Soil Test, más apellidos, etcétera, etcétera, etcétera. De las más cómodas es esta que propone esta institución. Y con esa nos vamos a quedar, pero sepan que hay un montón, ¿no? ¿Y qué es lo que dice esa institución? Dice realizar 10 lecturas en varios lugares de cada superficie. O sea, si estamos midiendo en una roca, dice en varios lugares. Y luego dice
descartar los 5 valores más bajos y promediar los 5 más altos. Descartar los 5 más bajos y promediar los más altos. Entonces, ahí está. Y el resultado es el rebote, un valor. Entonces, vamos a decir como ejemplo, golpeo en cualquier posición de la que he visto y me sale 36. Vuelvo a golpear y me sale 37. Vuelvo a golpear y me sale 38. Vuelvo a golpear y me sale 34. Luego 31. Luego 39. ¿Cuántos voy? 6. Luego golpeo y me sale 40. Luego me sale 35. Luego 37. Y finalmente me sale 35. Es cualquier ejemplo. Y dice, los más bajos no los cuente. Entonces uno dice 31 no, el siguiente más bajo 34 no, el siguiente más bajo 35 no, otro 35, ya van 4, y el siguiente 36. Esos no los cuente. Y me dice, haga el promedio y promediar los 5 más altos. 37 más 38 más 39 más 40 más 37. Entre 5, ese sería el rebote del martillo en una roca. ¿Ok? Y luego de que obtengo el rebote, me dice utilice ahora esta gráfica. Imagínense que lo que he hecho es golpear el martillo de arriba hacia abajo. Y ese promedio le ha salido 46. El promedio. Y ahora, además conoce, porque sabe las relaciones de peso y volumen, y ha hecho el laboratorio, entonces sabe además que la densidad de esa roca intacta, la densidad de la roca, gamma, es 27 kilonewtons por metro cúbico, gamma. No gamma saturado, el gamma de esa roca, que ya hemos aprendido a calcular hace 1 o 2 clases, o 3, no sé. Y con eso llegue a este otro valor y mida la resistencia a la compresión. Ese es el martillo Schmidt. Ahora, mire la escala. 10, 20, 30, 40, 100, 150. Respuesta, esta es una escala logarítmica. Entonces, ¿cómo les cae cada vez que hay una gráfica en escala logarítmica? Uno dice, más problema. Sí, pero se puede medir, ¿verdad? ¿Cuánto estimarían? ¿Alguno puede abrir su micrófono? Aquí está el 100, 150 escala logarítmica. ¿Cuánto saldría eso? 125. 125. Ok, está bien. Bien, entonces en ese caso está bien, es una estimación, ¿no? Ahora, realmente los autores, quien ha hecho esta gráfica, ha tenido que pensar en ecuaciones y de hecho, estas ecuaciones muestran esa relación. Especialmente, lastimosamente, no es la misma nomenclatura, pero subrayamos esta ecuación, muestra esa relación. Y si la escribimos en la nomenclatura que conocemos, eso representa el logaritmo en base 10 de la resistencia a la compresión de la roca intacta es igual a 0,00088 del peso unitario de la roca, que influye, hemos visto en esta gráfica, por la altura de rebote, que hemos mencionado hace rato es 46, más 1.01 en meganewtons por metro cuadrado. ¿Cuánto era nuestro gamma? Hemos dicho, el gamma en este caso estamos poniendo que es 27. ¿Y cuál es la altura del rebote? Es 46, es lo que hemos dicho. Y he golpeado el martillo de arriba a abajo. ¿Por qué es importante eso? Porque al rebotar, si va de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo o de un lado, rebota otro valor, ¿no?
Entonces, ¿podrían calcular cuánto sale el sigma CI con estos valores? Un hito de ustedes, su calculador, un hito basta para que salve al resto de alumnos. Ingeniero, a mí me sale 126.75. Perfecto, 126.75 megapascales. Hace rato alguien dijo, lo aproximado es 125, exactamente con la ecuación sale 126.75. ¿Tengo que reportar eso? No, porque aquí me dice dispersión media. Entonces, ese valor tiene una dispersión media de más o menos 50, esa es la precisión. Una barbaridad. Puede ser como 75 o 175. Entonces, el dar 126.75 no tiene sentido, pero así sale en la ecuación. Podemos dejar los dos decimales, ¿verdad? Pero a eso se refiere. Entonces, es así de simple el hacer el ensayo con martillo Schmidt y luego hallar la resistencia con esa ecuación. Hay otros autores que dicen, no, mejor exprese todo eso en función del logaritmo natural de esto. No va a salir lo mismo. También se dice que haciendo esos golpes, además puedo medir el valor de E. Aquí está el valor de E con la altura de rebote. También puedo hallar el valor de E en gigapascales. Y si no utilizo el martillo tipo L y utilizo el martillo tipo N, puedo convertir de rebote en N a rebote en L con esta ecuación. Entonces, empíricamente, puedo hallar varias relaciones. Lo que debo ser consciente es que vamos a usar esas, las que están allí, pero por supuesto, que aparecen un montón de nombres, ¿no? Aquí aparece el método de estas personas. Entre L y R no es la misma ecuación, es otras ecuaciones, ¿ok? Y aquí otras ecuaciones, no es lo mismo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y sigo adelante y veo, por ejemplo, no quiero ir más allá, voy a llegar ahí, primero a eso. Entonces hay otras ecuaciones. Bien, esa es primera idea clara. Segunda idea, que depende cómo yo golpee, para que el rebote sea mayor o menor. Por lo tanto, debo tener cuidado en corregir de acuerdo a la inclinación del martillo. Pero esta gráfica ya está corregida. Y uno dice, excelente, para hallar esta gráfica, he tenido que pensar en esto de acá. De arriba hacia abajo le corresponde esta ecuación. Pero ¿qué pasa si no golpeaba de arriba hacia abajo? Como acabo de ver, ¿qué pasaba si golpeaba lateralmente? Entonces la diferencia, el ángulo, es de A a B menos 90 grados y no va a rebotar lo mismo. Entonces esta tabla me dice, sí, no rebota lo mismo. Por ejemplo, en la misma roca, si es que hubiera golpeado lateralmente, hubiera sido este otro valor. Consideraré este otro, consideraré ese. Entonces ahí me dice el valor para que salga la misma resistencia, porque es la misma roca, sería un 51 aproximadamente. 51. Entonces uno dice, muy interesante, tienen que salir valores diferentes, es obvio. Entonces, al usar esto, 46, resistencia 126. Al usar de esta otra manera, la misma roca, 51, pero noto que
eso equivale a la misma resistencia, es claro y obvio. Lo que es diferente es el rebote. Bien, excelente. Entonces digo, hasta ahí vamos bien, la resistencia entiendo y entiendo eso. Ahora, si yo no quiero utilizar esta gráfica, ¿puedo usar esta ecuación? Sí, pero esta ecuación la debo usar solo con esto. ¿Será que hay alguna relación y corrección para llegar del 51 al 46? Y si golpeo 51, digo, eso equivale al 46 y uso la ecuación, puedo. Y ahí está esta gráfica que me permite llegar de uno a otro. Y me dice, mire, este es el rebote que puede ser 10, 20, 30, 40, 50, 60. Hemos estado manejando valores de 30 y tantos aquí. Y después un 46 algo acá. Y si usted ha golpeado con menos 90, ¿qué es menos 90? De arriba hacia abajo, entonces no necesita corregir nada. Menos 90, 0, 0, 0, 0, 0, 0 la corrección. Pero si golpea horizontalmente, 0 grados, y si golpea de abajo hacia arriba, 90 grados, pensando en esto. De abajo hacia arriba, 90. Hay también el 45, dependiendo cómo está mi roca. Entonces, ahí están los valores de corrección. Pero tengo que tener cuidado con ese. Uno tiende a decir, si he golpeado con 51, eso es restarle, por decir algo, de abajo hacia arriba, restarle menos 5,3. A ver, vamos a ver con calma. Entonces, la clave es que esta resistencia se asocia con abajo hacia arriba. Y estas otras se asocian con lo que corresponde. Entonces, esta 90 es la que estamos utilizando. Y sabemos que está en un cierto rango por acá. Entonces, ¿yo cómo debo ver esto? Si esto es 40 y no tiene corrección, el valor asociado con esto debería ser 46,6. Y si este es 50, este debería ser 55,3. Y si este es 60, este debería ser 64,0. Ahora sí, si yo he golpeado y realmente el martillo he golpeado, como acabo de ver, la superficie aquí y el martillo en esa posición de abajo hacia arriba, y me sale 46,6, eso equivale 46,6 menos 6,6 equivale a 40. Entonces, ¿qué debo utilizar en esta ecuación? 40 con el gamma correspondiente y hecho bien. Si por otro lado yo he golpeado en esta posición y me sale 64, le resto 4 y eso equivale a 60 en la posición adecuada. Por lo tanto, aquí yo anoto 60 porque esto sirve para eso. Y esa es la manera en la que paso de esto, ¿no? Aquí están las escalas diferentes, se asocian con esta gráfica. ¿Uno quiere practicar? Por supuesto que quiere practicar. En un momento vemos eso. Lo último es lo que dije hace rato. Nosotros usamos esta ecuación, pero por supuesto que hay miles de otras. Por ejemplo, esa de ahí, esa otra, son otras ecuaciones que van a dar otras resistencias. Nos quedamos con la que dijimos. Y así, la lista es larga, ¿no? Y el valor de lo propio. Pero nos quedamos con lo que necesitamos. Bien, y por último, para que practiquen esto que hemos ido rápido, pero hemos entendido por qué solo golpear, hallar 10 valores, borrar los 5 menores, promedio de los mayores y asegurarse de que vaya a vertical para usar la ecuación.
viene la práctica y dice, se ha hecho en una matriz eso, voy a tener gamma y se ha dado estos resultados, quito los menores y aquí está, quito los menores, solo los mayores y ese es el resultado. Entonces, ¿cómo corrijo ese resultado? Depende de cómo ha ido. Aquí está la idea con el valor de gamma y utilizo la ecuación. Y aquí está un promedio de esos resultados y además aquí he hecho 1 por 1 para que vean la diferencia. La siguiente clase hablemos más. Tienen que resolver este problema de Martillo-Schmidt. Son las 18:45. Eso es lo que teníamos para mencionar para hoy. ¿Desean hacer alguna pregunta para enfrentar el problema para el lunes? Háganla con toda confianza. Inge, en la fórmula para hallar la resistencia a compresión simple hay un término que es el peso específico de la roca. ¿Ese peso es el húmedo o es el seco? ¿Qué es gamma? En la forma de logaritmo en base 10. ¿Qué es gamma? ¿Que has aprendido en Solos 1 y has aprendido hace 2 o 3 clases? ¿El húmedo? Peso específico es. El húmedo. Ahí cuando escribí gamma, dije ni el seco ni el húmedo, ni el saturado, el húmedo. Eso responde a tu pregunta. ¿Algo más? Bien. Igual tienen que hacer y van a aprender más cosas y pueden preguntar la siguiente clase. Ahí concluyamos. Vámonos. Los veo el lunes. Tengan buen fin de semana.